Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá en las jornadas del cuerpo académico referentes a desigualdad. Pues el día de hoy vamos a aperturar estas jornadas con una charla respecto a desigualdades y violencias, encrucijadas y reflexiones. Y pues bueno, para iniciar, les platico un poco cómo vamos a llevar la dinámica del espacio. Primero solicitaremos al doctor David Martínez que pueda dirigir un mensaje de unos 5 minutos de apertura a las jornadas para después escuchar las participaciones de Fabricio y de Héctor, a quien nos da mucho gusto recibir por acá en esta que es y siempre será su casa. Entonces, pues David, no sé si pudieras dirigirnos un mensaje, por favor. Buenos días. Gracias. Aquí es el micro, Perdón. para que te escuchen el show. Sí, estoy acostumbrado. Pero para que te oigan Es que aquí está grabando. Pero la cámara no te ve. Es que la cámara te tiene que ver. ¿Quieres, David, aquí con nosotros? Es que si no saben la... Sí, perdón, es que no le avisé de dónde íbamos a hacer. Ahí está. Esa tecnología. Por favor. Estoy muy emocionado de ver a tanto compañero y compañera aquí, desde exalumnas, compañeras, y algún día hasta Josefina Pantoja vino. Sigo viviendo yo, José. Aquí como dijo un académico viejo de la Ibero México, aquí las piedras hablan, y más las personas. Y hablan porque las sentimos muy familiares. Haber estado aquí 40 años, me parece que deja una enseñanza impresionante, tanto en el estilo de vida, la espiritualidad ignaciana, las opciones sociales. Este cuerpo académico tendrá 12 años, 13, ¿cuántos más? 20, no, ya me fallan las décadas. 20 años. Digamos 20 por ahí. 20 años. Y solamente 2 puntitos para recoger la historia. La primera es que este cuerpo académico se inició llamándose Programa Universitario de Superación de la Pobreza. Justo, así se llamaba. Y duramos un par de años trabajando así, hasta que alguien dijo, a ver, es que el problema no es la pobreza, o no solamente la pobreza, sino la desigualdad. Y cambiamos el nombre hacia la desigualdad, reenfocando el trabajo de este grupo. Y retomamos, particularmente yo tomé la idea, por ejemplo, de las propuestas para León, del trabajo de la UNAM. También tomamos el nombre de cuerpo académico de la nomenclatura de las universidades más importantes del país y del CONACYT. Por eso se fue constituyendo. Y aquí, pues, tanto Lupita como Iván, Josefina, de Testiga Fiel también, fundamos el cuerpo académico de desigualdad social. Y a mí me quedó muy claro que cuando se trajo la Ibero Plantel León, se decía al principio, la Ibero Plantel León a esta región del Bajío, que quisieron llamarle Bajío, Universidad del Bajío, pero nos ganó el nombre la UBAC. Entonces esta inicialmente era Universidad Iberoamericana Bajío, pero para que no se confundiera, yo ahorita digo por qué Bajío. Porque la idea de la universidad era hacer investigación y trabajo regional. No desocuparnos, no descuidar, porque he visto, por ejemplo, que hacen trabajos impresionantes de salud que a mí me sirven mucho, ¿no? El asunto de desapariciones, todo eso. Pero la idea era voltear a ver la región del Bajío para hacer lo que no se hacía entonces, que era hacer docencia e investigación sobre la problemática regional, que es uno de los elementos que yo, si me permiten aconsejar, no se descuide la investigación regional, ¿no? Entonces, tanto el nombre como el enfoque lo pusimos, porque el cuerpo académico inició antes de que hubiera siquiera
doctores en investigación dedicados aquí al trabajo. José es pionera en el trabajo de investigación de la universidad y enseñó muchos años en la materia de investigación, pero el enfoque era ese, un cuerpo académico que pudiera hacer investigación regional vinculada a las desigualdades. Ahora que me toca estar en otra cancha, y ya con esto termino porque si no me suena un timbrecito de los 10 minutos, de los 5 minutos. Estoy en otra cancha. Yo debo reconocer la valía del trabajo académico. Es radicalmente distinto quien está en la función pública, sea en el gobierno, sea en la diputación, que ahora me toca estar, o donde quiera, la gente que tiene una formación académica sólida de la que no tiene. Yo me acuerdo que decía, bueno, lo que dijo Allende en Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el primer deber del estudiante es estudiar. El primer deber del académico, de la académica, es fortalecer su área académica, porque en la medida que seamos más capaces, que el lema de la universidad es hombres y mujeres capaces para los demás, por ahí Bastrec le agregó el término capaces, eso aplica para toda la tarea académica, ¿no? En la medida que haya más capacidad para comprender y proponer, en esa medida, pues vamos a aportar de manera más potente, más importante a la sociedad. Pero no solamente. Yo noto clarísimamente, y desde entonces, pues, quienes son investigadores puros, a quienes son investigadores vinculados a algún movimiento social, algún partido o algún elemento extrauniversitario. Yo valoro muchísimo en la gente, por ejemplo, los trabajos que ha hecho Fabricio sobre desapariciones han sido fundamentales, no solamente para la propia universidad, porque demuestra su talento y sus opciones, sino para la función pública. Entonces, yo los animo a que se pierda el miedo de ser investigador, de ser académico puro y vincularse a los temas, a los movimientos sociales, el que ustedes consideren importante. O incluso a los cuerpos empresariales. También ahí se necesita hacer investigación y remover en ocasiones algunas telarañas que existen por ahí. Entonces, pues muchas gracias por haberme invitado a dar estas palabras. Les animo a que sigan investigando. Yo he visto el chat del grupo. Son reflexiones muy importantes que han servido para este trabajo que ahora estoy haciendo. Sé que la mayoría está vinculado al trabajo de la sociedad civil. Lo sé perfectamente. No lo sobredimensiono. También los gobiernos y los partidos. La única vez que voy a hablar en primera persona, ¿no? Sí. Los partidos tenemos una tarea importante que hacer. Este asunto de que tengo muchas anécdotas que contar. La última es la hechura de la ley de diversidad sexual en el estado de Guanajuato, ¿no? No es solamente por el empuje de la sociedad civil, que se ha hecho ya una frase que yo creo que hay que desmontar, así tal cual. El empuje de la sociedad civil ha hecho que la ley de diversidad, no es verdad. Se requieren varios actores distintos que han sido olvidados, y si se olvida, como decía Arenal en el siglo XIX, el que generaliza absuelve. Tenemos que identificar actores concretos para poder intervenir y analizar bien la realidad. Pues muchas gracias y ánimo. La espiritualidad ignaciana y el sello ibero pues no se quitan cuando de veras se viven con corazón. Gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, y así arrancamos esta jornada para esta charla que tenemos programada sobre desigualdad y violencias. Pues me permitiré presentar al primer participante, que es el doctor Fabricio Loruso. Él es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, coordinador del Cuerpo Académico de Desigualdad Social y académico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, además de que es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Entonces, Fabricio, el espacio es tuyo por 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, David, por las palabras de apertura. Gracias a todos y todas por estar aquí. Esta es la sesión de cierre del Cuerpo Académico de Desigualdad Social de este semestre. Asimismo, tenemos eventos junto con la maestría en Política y Gestión Pública y el doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad. Y
claro, con el Departamento de Ciencias Sociales, de investigación y posgrado, para crear esta jornada conjunta de pues, diálogos, reflexiones, finalmente presencial, porque el cuerpo académico desde la pandemia quedó en la versión eminentemente, ¿no? Prevalece la versión en Zoom, a distancia, pero pues a veces hay que platicar y verse. Y bueno, un poco, dos, tres frases inspiradoras sobre los debates que hemos tenido, ¿no? Es una diapositiva y la segunda son ejes sistémicos, resistencias sistémicas, discursos sistémicos que quizás sean un poco macro, marco, contextual de muchos temas que tienen que ver con el cuerpo académico, con las desigualdades y las violencias, por ejemplo, a partir de esa evolución que ha tenido también según los perfiles, los temas que se trabajan y las líneas, desde el campo de pobreza, como era, ¿no? Decía bien David, a las desigualdades, que es muy atinado y con adelanto a lo mejor de una década respecto del debate más actual, ¿no? También lanzado por Piketty y otros hace una década más o menos, pero el cuerpo académico también estaba por ahí, y ahora que manejamos también temas de violencias, entendiendo la desigualdad como parte de esas violencias, ¿no? Como una de, pero muy, muy importante para nuestro país. Por encima de todo, la equivalencia, reciprocidad, constituye tanto la premisa como la norma del intercambio, digamos, del comercio. Esa reciprocidad, que sería cooperativa de alguna manera, la economía debería de ser moral y cooperativa, ¿no? En lugar de entenderla de otra forma, mientras que la desigualdad es la premisa y el resultado de la competencia. En consecuencia, cuando la racionalidad política del neoliberalismo se materializa por completo, cuando los principios del mercado se extienden a todas las esferas, la desigualdad se convierte en legítima e incluso normativa en todas ellas. Entonces, ese me parece un principio que hemos estado trabajando, criticando, analizando, entendiendo en qué aristas de la vida o de la universidad o de la política entran consideraciones de ese tipo, entendiendo la desigualdad no como natural, ¿no? Las diferencias y la diversidad entre personas, hombres, mujeres, etcétera, claro que sí, pero la desigualdad como constructo social, económico y jerarquización dentro de la sociedad o inferiorización, digamos, de seres humanos, pues ese es el tema que tratamos de revelar y de alguna manera combatir o tenemos como un eje, ¿no? Cuando la gente le dicen que no existe una alternativa creíble a la organización socioeconómica de la desigualdad de clase que existe hoy en día, no cabe sorprenderse de que a cambio ponga sus esperanzas en defender sus fronteras e identidades. Esta es una frase de Piketty también sobre las desigualdades, pero en cómo puede haber derivas cuando no se perciben alternativas o proyectos posibles, incluyentes. De alguna manera puede haber derivas hacia lo que veremos después en la otra diapositiva, hacia una política identitaria pero tribalista, es decir, de separatismo, de menosprecio del otro más que comprensión del otro y que amplía las desigualdades de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es otra frase y básicamente otro principio, pero que ahorita vamos a ver en la otra diapositiva más bien. Importante me parece hablar de cambiar distribución de beneficios, sí, pero también cambiar reglas de cómo se distribuyen esos beneficios, ¿no? Yo creo que el foco de la desigualdad está por ahí. Es decir, no solo, o sea, más allá de la política equitativa o de, ¿no? Llegar a una mayor igualdad también de resultados, pero también de las reglas del juego, ¿no? Entonces, lo que llamamos, a veces lo veremos más en la tarde por las presentaciones, pero régimen político, socioeconómico, etcétera. Entonces, bueno, creo que son temas justo para debatir más en estas épocas. Ejes y macrocontextos de las violencias y las desigualdades, ahí sí son mis elucubraciones nocturnas entre 4 y 7 de la mañana plasmadas dentro de la diapositiva. Entonces, bueno, eso es como va a salir y ni modo, pero no, son reflexiones que de mucho aprendizaje, yo digo, de temas
como macro contextos, lo había llamado yo, de las dominaciones o de las violencias, o etcétera, que vamos a ver un poquito, pero que vienen de los trabajos de investigación, también al lado de David en el proyecto del tejido social del sur, o los desgarramientos civilizatorios, u otros marcos conceptuales desde Boaventura, de Sousa Santos y otros que hemos manejado. No simplemente es un resumen, no es un marco mío, sino que es un intento de resumir y que pueda tener un significado dentro del trabajo de cuerpo académico, que todas ustedes y todos ustedes, pues al contribuir en ese espacio, contribuimos mucho al avance, ¿no?, del pensamiento, nuevas lecturas, libros que nos aconsejamos, que intercambiamos y todo eso, y que van construyendo marcos de entendimiento de la realidad poco a poco, ¿no? Pero eso, esas cada 2 semanas, cada mes que tenemos las reuniones, creo que hay mucho avance, al menos en lo personal, mucha riqueza que se agradece, ¿no?, de invitadas, invitados externos y de nosotros mismos. Entonces, bueno, entre ejes sistémicos, en donde podemos hablar justo de macrosistemas generadores de violencias, pero también de respuestas, que son un poco los marcos de mis investigaciones también, ¿no? ¿Qué generadores de violencia, por ejemplo, en la desaparición, pero también en otras violaciones a derechos humanos hay, y qué respuestas hay, y qué discursos manejan también para legitimarse o para combatirse, o para bueno, revelarlos, ¿no?, de alguna manera? Entonces tenemos por lo menos, yo aquí identifiqué 5 ejes, todo está a discusión, pero digamos un eje económico ligado al capitalismo, a una versión del capitalismo dentro que sería el neoliberalismo, y a un predominio del globalismo, es decir, de una globalización de fronteras abiertas, puesto en discusión, claro, por el mismo Estados Unidos, por México, por otros países en el mundo, pero que ha sido la marca desde los años 90, cuando menos, ¿no? Por otro lado, otro gran referente, ¿no?, como marco de generador de violencias o de asimetrías o de desigualdades, el patriarcado, entendido como un sistema, ¿no?, de dominación de género. Y por otro lado, la construcción racista, ¿no?, el mismo racismo, es decir, el eje raza, esa invención quizás del siglo XVIII y XIX y del colonialismo, pero que está arraigado casi en una multiplicidad de discursos, etcétera, y de ejes políticos. Por otro lado, ¿no?, capitalismo, patriarcado, racismo, no digo nada nuevo. Colonialismo en el sentido de un pensamiento colonial, de inferiorización, con excusas de diferente tipo, inferioridad de países, inferioridad de culturas, inferioridad de razas, etcétera, para fines de dominación imperial, ¿no?, le llaman imperialismo, que puede concretarse en nacionalismos también que empujan hacia allá, como sucedió, por ejemplo, durante el fascismo italiano, también la expansión del nazismo en cierta medida, que tenía que tener colonias para estar en el rango y en el estatus de las potencias, aún perdiendo de ese tipo de, perdiendo económicamente, ¿no?, de ese tipo de emprendimiento criminal. Y por fin un eje, podríamos decir que socioambiental, pero en que hablamos de diferentes extractivismos, la relación con la naturaleza, con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, ejes discursivos que pueden ser muchos, las etiquetas ahí, o los temas, los autores, autoras, pueden ser muchísimas, pero si por un lado la superposición de ejes sistémicos nos da el tema de la interseccionalidad que nos legan los estudios feministas como concepto, pero que ya se aplica prácticamente en muchísimos ámbitos, un poco como otros conceptos que llegan de los estudios de género y del feminismo en particular, como el continuum de violencias, esa secuencia y continuidad de violencias que puede tener un desenlace fatal, como es el feminicidio, pero que en fin es casi desde el nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, clase en el sentido más de diferencia de clases y como cada quien en su lugar, que se pueden convertir hasta en castas si no soñamos con un mundo distintos, pero también que a nivel simbólico es el estatus, ¿no?
que incluso crea esa falsa conciencia, decíamos, desde el marxismo, entre clases sociales que pueden tener un estatus diferente por tener cierto tipo de beneficios, ingresos, pero que finalmente siguen que son dueñas solo de su base de trabajo, diría Marx, ¿no? O sea, entonces, bueno, y la ideología y el tema de la resiliencia, que es muy utilizado, también los movimientos sociales lo usan, pero que ha sido muy criticado por respecto del concepto de resistencia, ¿no? La resiliencia pues sería más una adaptación eficaz y eficiente al sistema, casi biológica, que sí es referencia de cómo adaptarse a la sociedad de riesgo, a la sociedad neoliberal, ¿no? Más que cómo resistirse y cambiarla. Entonces, bueno, hay textos sobre eso, y hay un debate también, yo la uso, pero dependiendo de eso es un concepto interesante que pues, se puede trabajar. El patriarcado, bueno, los ejes, el género, ¿no? La desigualdad estructural entre géneros, la parte biunívoca, ¿no? Casi como si efectivamente esa división de la sociedad fuera tan tajante, cuando en realidad, bueno, vemos en las resistencias hay reivindicaciones identitarias distintas respecto del género, de la preferencia y la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Y una masculinidad dominante que sería uno de los referentes discursivos que intentan o han creado en el pasado una hegemonía, o sea, hay un relativo consenso acerca de eso, de ellos, ¿no? Casi se dan por implícitos, por asimilados esos ejes discursivos, la raza o casta también. Finalmente, en el discurso colonial, el tercer mundo, la creación del tercer mundo, también inferiorizado, fue básicamente un invento, incluso la palabra, ¿no? A partir del presidente Truman, del tema de seguridad y desarrollo después de la Guerra Fría, básicamente era el primer mundo, el segundo y el tercero, esa masa donde la historia no existe, ¿no? Según el discurso efectivamente colonial o neocolonial, podemos decir acá, ya desde Estados Unidos, ¿no? Y el eje de la nación es más como los nacionalismos, yo lo coloqué ahí, no porque no tenga ciertas características útiles a los países o ciertas bondades, yo hablo pero del exceso de nacionalismo colonial, ¿no? Es decir, que se refleja en, digamos, un tipo de política agresiva, etcétera, ¿no? Pero clase y nación son ejes del siglo XX, cuando menos, y todavía siguen vigentes, ¿no? En América Latina se han trabajado clase y nación como, como ejes discursivos y creadores de hegemonía también, y de consenso popular incluso, ¿no? Finalmente, de ese lado, el discurso del desarrollo, el discurso, bueno, al revés, acá del despojo crítico y las expulsiones como parte de ejes discursivos o críticos, pero también parte de la creación de hegemonía, diríamos, el desarrollo del progreso del lado socioambiental, económico también, ¿no? Del lado azul podría estar. Entre ejes de resistencia, para ir cerrando, menciono algunos que trabajamos luego en las materias, en el cuerpo académico, a veces son recurrentes, ¿no? El propio anticapitalismo, hemos hablado también de los zapatistas y de movimientos que llamaríamos, digamos, de izquierda anticapitalista o antisistémicas contra esos ejes, pero también del antineoliberalismo o del post o de la superación posible o no, pero del neoliberalismo como tal, pero no del capitalismo, ¿no? Creo que son ejes que van a aparecer luego en las conferencias después y también en la tarde, ¿no? Con Ren Torres Ruiz. La redistribución y el reconocimiento, donde la redistribución es algo no solo de beneficios y económicos, sino también un cambio de las reglas sistémicas, y el reconocimiento, vamos a ver al final un poquito en qué puede desembocar, ¿no? Seguramente Axel Honneth ha trabajado mucho ese tema. Feminismos, aquí ejes de la resistencia, ¿no? Menciono algunos, y la diversidad, también relacionado con el reconocimiento, la política identitaria y sus excesos también, pero ahorita vemos un poco cómo podríamos clasificarlos para cerrar. Antirracismo, anti-apartheid, ¿no? En ese tema, entonces, pues capitalismo, anticapitalismo corresponden bastante, ¿no? Patriarcal, pues hay los feminismos antipatriarcal, el racismo, el antirracismo,
Entonces son los ejes de lucha que yo no consigo, personalmente, es una opinión política personal, no concibo como separados, concibo con espacios propios de lucha autónoma que deben ser preservados, especialmente los feminismos, que han reivindicado mucho eso, pero no separados de los demás o de las otras personas que a lo mejor no perteneciendo al grupo, digamos, participan o sostienen o conocen de esa lucha o la articulan, ¿no? Eso lo hemos visto mucho con la lucha de las buscadoras, las feministas, los estudiantes y los obreros, ¿no? Que se parecen estar en las antípodas, pero hay un diálogo ahí, y entonces eso, para evitar justo lo que vemos ahora al final, ya para cerrar, los tribalismos, ¿no? Identidad parece un término positivo, pero cuando recae en tribalismos y una diferencia irreconciliable, pues no permite, yo creo, a la lucha de avanzar, ¿no? Pero bueno, antiimperialismo, lucha socioambiental, puse de manera genérica, y para cerrar, pues los ejes de la resistencia pues se articulan en torno a una acción colectiva, un pensamiento crítico, y en donde hay esta debate a veces, que lo dejaría para el debate, pero entre un universalismo, un pluralismo, dentro de las diferencias, un discurso radical de los derechos humanos para un cambio estructural, y por otro lado, la parte del identitarismo, que no es solo un reconocimiento, sino que se puede convertir en un tribalismo, ¿no? Ahí podemos ahondar después en el tema. Me refiero tanto a discursos que pueden ser considerados de izquierda como a discursos que son de derecha o hasta de extrema derecha y que son la cerrazón respecto de, como decía en la cita inicial, ¿no? Cuando no se reconoce alternativa posible, hay una tendencia de movimientos, de partidos, de ambas partes incluso, pero tendencialmente más del ámbito de las derechas, a una cerrazón, ¿no? Pensemos en el tribalismo de Estados Unidos, yo creo que es lo más que nos puede recordar, ¿no? Y el trumpismo y diferentes corrientes que hay ahí, pero que también dentro de izquierdas identitarias, y ahora sincero de verdad, puede darse, ¿no? Puede darse ese debate, un debate sobre el tipo de izquierda identitaria extrema que no permite ese diálogo y se encierra en la tribu, ¿no? Entonces, bueno, estas eran mis consideraciones. Dejo la palabra a Gaby y Héctor. Muchas gracias. Es muy interesante el mapa que se presenta. Me parece que también la vinculación con todo el trabajo que se viene realizando en el cuerpo académico es muy interesante, porque ciertamente los trabajos, las participaciones, el compartir posturas, pues va ubicándose en cada uno de las menciones que están en el mapa. Y pues muy productivas tus madrugadas, muchísimas gracias. Y pues ahora me permito presentar a Héctor Manuel Rodríguez Figueroa. Él es doctor en estudios socioculturales, maestro en investigación educativa y licenciado en sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha impartido clases de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior del Bajío, como la Ibero León, la Universidad de La Salle Bajío, la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, entre otros. Es colaborador del colectivo de Educación para la Paz AC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato nacional. Realizó una estancia postdoctoral sobre el tema de la eficacia escolar en 2020. Actualmente es docente investigador de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, el espacio es tuyo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gustazo estar aquí de vuelta, ver a toda la pandilla. La verdad es que me siento como regresar a casa. Se siente bien chistoso, pero se siente muy bien. Es como un lugar en el que pasabas así 8 horas diarias, que de repente te saca un poco de onda, pero con sus sonrisas, sus abrazos, pues me hacen sentir súper bienvenido. Muchas gracias. Antes de que empiece a llorar, voy a empezar. Muy bien. El título que le puso Fabricio a esta mesa inicial me gustó más que el título que yo había puesto, así es que se lo robé. Entonces se llama Desigualdades y Violencias, Encrucijadas y Reflexiones. Justamente lo que voy a hacer es explorar las nociones de desigualdad implicadas en las teorías de la violencia de 3 pensadores europeos. Porque justamente, efectivamente, estos pensadores
reflexionan sobre la violencia y las desigualdades como una forma, es decir, la desigualdad es una forma de violencia. Luego presento la crítica de Byung-Chul Han a esas tres concepciones y al final presento conclusiones personales basadas en interseccionalidad, que de hecho va a haber mucha resonancia con lo que nos acaba de presentar Fabricio. Me parece que nos juntamos a escribirlo juntos, pero no fue así desafortunadamente. Y cerraré con la metáfora del rizoma como para entender las violencias como rizomática. Y no rizomática como la plataforma del CONACYT, no. Como esa no, esa También, es muy es bien. muy rizomático. Es muy bien. Bien, pues 4 hombres europeos, 3 por lo menos muy blancos y el otro... Byung-Chul Han es coreano, pero pues ha hecho toda su carrera en Alemania. Bueno, voy a presentar las teorías sobre la violencia de estos 4, pero voy a enfocarme en cómo conciben la desigualdad dentro de esa teoría de la violencia. El punto de partida para mí siempre es Johann Galtung. Como es tan analítico, pues siempre comienzo con él porque me ayuda a pensar. Y solo van a ser 2 diapositivas de él porque, bueno, además creo que es muy conocido por estos rumbos. Bien, la violencia directa de Galtung es la que vemos, las guerras, las agresiones físicas y verbales. Esa es como la que todos vemos, la que se puede ver a simple vista literalmente. Por otro lado, tenemos la violencia estructural, que es la pobreza, el desempleo, bajos salarios, la exclusión, la falta de acceso a recursos y al poder en la toma de decisiones. Bien, pues ahí tenemos la desigualdad apuntada como una de las formas de violencia. En el triángulo de las violencias, si no entendemos la violencia estructural, entonces no estamos entendiendo las raíces de la violencia que está ahí arriba. Y la violencia cultural, que era la parte que tú ponías como los discursos, es creencias, prejuicios, estereotipos que justifican tanto la violencia directa como la estructural. Entonces yo lo pongo así. La violencia directa es la que está arriba, es la punta del iceberg. Luego la estructural, donde hay explotación o se violan sistemáticamente los derechos humanos, literalmente lo que dice Galtung. Y la violencia cultural, los discursos, refranes, bromas u otros que se usan para legitimar o normalizar los otros 2 tipos de violencia. Entonces, por eso a mí me gusta ponerlo como abajo, porque además él literalmente, Galtung, dice que son los que sostienen, la violencia cultural, los discursos son los que sostienen a los otros 2. Bien, después de esta brevísima introducción de Galtung, pasamos a una que me parece más profunda y que luego, sobre todo con los estudiantes de licenciatura, siento que nunca la alcanzan a entender bien, como que confunden violencia simbólica con violencia cultural. Y no es lo mismo. Violencia simbólica, vamos a ver qué es lo que nos dice Bourdieu y Passerón. Bien, en la reproducción, en este libro que vemos acá de Bourdieu y Passerón, que escribieron acá arriba lo había puesto en el 79, es el original, solo que yo tengo esa versión, acuñan el concepto de violencia simbólica en el que señalan a la escuela como una institución que contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales. Es decir, la escuela, analizaron la escuela y vamos a ver lo que sí. El sistema educativo se manifiesta la violencia simbólica en el sistema educativo se manifiesta cuando en el currículo se hace un recorte arbitrario de la realidad para designar cuáles son los aprendizajes válidos y cuáles aprendizajes no son válidos. Los cuales, dice, curiosamente, coinciden con los hábitos, con estas formas fundamentales de pensar, de hacer y de percibir las cosas de las personas con un mayor capital económico y cultural. Esto es, lo que encontraron Bourdieu y Passerón en el sistema educativo francés en esa época era que lo que se evaluaba pues eran las bellas artes, el uso del idioma y las matemáticas. Y resulta que justo esas 3 cosas son los que más saben pues los de las clases altas. Y por ejemplo, sembrar un arbolito, pues eso no es importante, entonces eso no lo evaluamos y entonces si sabes hacerlo no nos importa. Si sabes sembrar maíz, tampoco nos importa, eso no es importante en el sistema educativo. Y entonces, pues, ¿quiénes son los que les va mejor en el sistema educativo? Los que ya lo saben desde la cuna. Eso es violencia simbólica. Entonces, si se fijan, es más profunda que la violencia cultural nada más como tal. Es una mezcla de violencia cultural
con violencia estructural. Con esto se legitima la superioridad de una clase sobre las otras, sobre todo por medio de títulos, especialmente en esa época que, bueno, no se titulaba tanta gente como ahora. Bien, y en donde sea donde midamos la relación entre capital cultural, capital económico y cómo les va a los estudiantes en la escuela, nos salen gráficas como esta. Este es el promedio en la calificación del Exani para entrar a las universidades. Y mientras más capital económico, más calificación en el Exani sacan. Eso fue Aguascalientes en esos 3 años cuando me pasaron esas bases de datos. Pero donde sea que midamos pasa eso, en promedio. No quiere decir que todos los casos sean exactamente igual. Después, en el último libro que escribió Bourdieu, La dominación masculina, se cimienta en la transformación de la historia en naturaleza y de la arbitrariedad cultural en natural. Lo que nos está diciendo es que la dominación masculina, por medio de la violencia simbólica, parece como si fuera natural. A los hombres son más fuertes, los hombres son más hábiles, los hombres son más inteligentes, pero también tiene que ver con el recorte de la realidad que se valora en las sociedades patriarcales. Y entonces aplica el concepto de violencia simbólica para entender cómo funciona la dominación masculina. Ya a finales de los 90s y publicado por ahí del 2000 ese libro. Y yo lo puse aquí en violencia estructural. ¿Qué es lo que pasa con esto? La diferencia anatómica entre los órganos sexuales puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en especial de la división social del trabajo, que como sabemos, pues los trabajos del cuidado se le asignan casi como obligación o como obligación a las mujeres, y generalmente se pagan menos o no se pagan. Y además, si no lo hacen, está mal visto, porque es su obligación como mujeres, porque es su deber natural cuidar a los enfermos, a los niños, por ejemplo. Y a las personas mayores. Muy bien, ¿y cómo se cimienta esto en violencia cultural? La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación. No necesita justificarte porque dicen, es que esto es natural. Entonces, así es la naturaleza. La visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarlo. Ni siquiera lo dicen, es nada más, pues así es la vida, ni modo. Somos más fuertes, más hábiles y más listos. Pues si estás jugando, si tú pones las reglas, y en las reglas son las reglas en las que tú eres bueno, pues parece que fuera natural. Ok, bien, eso fue violencia simbólica entonces de Bourdieu. Zizek, Zizek, como se pronuncie, creo que es Zizek, tiene este librito. El primer capítulo me gustó mucho, los otros no. Y así pasa con Zizek, que es muy peculiar él en todo lo que escribe. Escribe cosas bien interesantes y luego unas cosas que uno no entiende nada. Pero bueno, voy a empezar con esto porque me remite a la idea de desigualdades. Dices, viene en el libro en este libro. Según cuenta una conocida anécdota, un oficial alemán visitó a Picasso en su estudio de París durante la Segunda Guerra Mundial. Allí vio el Guernica y, sorprendido por el caos vanguardista del cuadro, preguntó a Picasso, ¿esto lo ha hecho usted? A lo que Picasso respondió, no, ustedes lo hicieron. Pues justo fue el bombardeo que hicieron en Guernica. Me gusta como reflexión y también porque acabo de ver el Guernica en vivo, entonces me hizo sentir cosas. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice Zizek sobre las violencias? Y él propone un triunvirato y no cita a Galton. Arriba pone violencia subjetiva en lugar de violencia directa, pero es básicamente lo mismo. Dice, son actos de crimen y terror, disturbios civiles, conflictos internacionales, directamente visible, practicada por un agente que podemos identificar al instante. Entonces es violencia subjetiva para Zizek, es como violencia directa para Galton. Luego, allá abajo, pone como violencia objetiva a esto que tiene que ver más con las desigualdades y también la violencia cultural. Pone violencia simbólica y nos cita Bourdieu. Dice, encarnada en el lenguaje y sus formas.
con su imposición de cierto universo de sentido, pero literalmente es Bourdieu. Luego, violencia sistémica, no solo de violencia directa, sino también de las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación, incluyendo la amenaza de violencia. Entonces, esto se parece más a la violencia estructural, ¿sí? Y sería, a él le llama como violencia objetiva a la relación dialéctica que hay entre esas dos, entre la sistémica y la simbólica. Que sería un poco como la relación dialéctica entre la violencia estructural y la violencia cultural de Galton. No es que se le olvida citar por ahí al muchacho. Espera un segundo que voy a ver. Si hay, Vas a ver. creo que no lo puse en el Zoom. Pero vamos, no. Lo voy a buscar. Ok. Muy bien. Sigue hablando de violencia simbólica. Ahora lo trae al capitalismo. Dice, el argumento que hace Zizek es que este aparato ideológico simbólico subjetivo en el capitalismo se hace parecer como natural, es decir, como consecuencia de la naturaleza humana y no del sistema económico. Entonces, si se fijan, es el mismo argumento que da Bourdieu sobre la dominación masculina, pero acá dice para la dominación del capital. El capitalismo se impone como si fuera natural, como si fuera una ley de vida. En cambio, cuando analizan los crímenes comunistas, lo dice textual, además es muy crítico de todos los regímenes comunistas del siglo pasado, no se perciben como naturales estos crímenes que hace el sistema económico del comunismo, sino atribuibles justo al sistema económico. Si pasan en el capitalismo, son cosas naturales que tenían que pasar. Si pasan en el comunismo, son crímenes que hay que denunciar. Que sería más o menos la lógica de la violencia simbólica detrás de esto. No dice que no haya que denunciar los crímenes del comunismo, dice que no denunciamos igual los del capitalismo. Esto es, la máxima victoria del capitalismo es habernos hecho pensar de tal forma. Luego nos habla de violencia estructural, mientras que luchan contra la violencia subjetiva los comunistas liberales, que ahorita les voy a mencionar, son los auténticos agentes de la violencia estructural que crean las condiciones para las explosiones de violencia subjetiva. Y por comunistas liberales se refiere como a estos capitalistas que sienten que van a salvar el mundo con obras de beneficencia, o por ejemplo con Elon Musk, que, no, pues yo con mis carros Tesla, voy a salvar el universo porque ya con eso es suficiente para que ya no se quemen combustibles fósiles, ¿no? Entonces, cuando dona su riqueza, el comunista liberal, acumulada al bien público, el capitalista se niega a sí mismo como una mera personificación del capital y su circulación reproductiva. Su vida adquiere sentido. Dice, pues es que ahora le dan sentido gracias a estas obras de caridad. Uno es Carnegie y el otro pues, es Bill. De este modo, evitan la cuestión clave, es decir, su complicidad y corresponsabilidad en la miserable situación de los países subdesarrollados. Y en la conclusión de Zizek, todavía no son mis conclusiones, todavía no termino. Oye, el círculo de nuestra investigación está cerrado. Hemos viajado desde el rechazo de la falsa antiviolencia a la aprobación de la violencia emancipatoria. Él, en el último capítulo, habla de violencia divina. Y dice, la violencia divina no es la violencia de los fundamentalistas religiosos. La violencia divina es esta como de la historia. Como la Revolución Francesa, pues lo que pasó en la Revolución Francesa era violencia divina y como es emancipatoria, pues no cuenta tanto porque era violenta. Son de esas cosas que dice Zizek, con las que luego uno no está muy de acuerdo o nada de acuerdo. Comenzamos con la hipocresía de aquellos que, combatiendo la violencia subjetiva, hacen uso de una violencia sistémica que genera los propios fenómenos que aborrecen. Es decir, pues este capitalismo que nada más da algunas dádivas y con eso se quieren justificar y decir, bueno, el sistema es imperfecto, pero nosotros estamos regresando un dinerito a la gente, sin tomar en cuenta que ellos mismos son los que están provocando las desigualdades y el daño ambiental, etcétera, etcétera. Muy bien. En este libro de la vigencia del manifiesto comunista me parece que explora de mejor manera las desigualdades, por eso lo traje ahora. Y hay una cuestión que me pareció muy brillante de Zizek, en la que nos dice, bueno, los trabajadores, algunos ya no están separados de los medios de producción, ¿sí?
como por ejemplo cuando estás en una PC, o sea, un influencer no está separado de sus medios de producción. Ya, aunque vamos a ver lo que sí. La automatización en realidad no sería un problema, sino una solución justo para que los trabajadores trabajen menos. Ya no hay una dominación directa. Hoy en día la explotación asume cada vez más la forma de renta. Y aquí me parece cuando da en el punto clave y algo que no habían dicho otros pensadores, incluyendo a Byung-Chul Han, que veremos más adelante. Renta en el sentido de la renta de casas, que la mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes, pues no hay forma de comprar casa. Lo único que hay que hacer es rentarlo. Pero también de instrumentos de trabajo como el Internet. Un influencer tiene que rentar Internet primero, luego pagar el YouTube Premium y luego pagar el Adobe y luego ¿sí? Programas de computación y uso de plataformas. Entonces, pues te están cobrando la renta y te están cobrando la renta de todo lo demás porque además ya ni siquiera eres dueño. Por ejemplo, yo que uso Atlas T, cuesta 5,000 pesos por un año y te lo rentan, ¿no? Ni siquiera lo puedes seguir usando cuando se acaba ese año. Entonces mi instrumento de trabajo lo tengo que rentar. Y el Spotify, el YouTube, etcétera, etcétera. Muy bien. La ideología predominante actual no es una visión positiva de algún futuro utópico, sino una cínica resignación, más o menos que por donde decía Piketty en la cita que traías tú. Una aceptación de cómo es el mundo en realidad, acompañada de una advertencia de que si queremos cambiarlo demasiado, lo único que nos espera es el horror totalitario. Eso lo pueden ver mucho en los comentarios, o sea, como cualquier cosa que quiera cambiar el sistema capitalista, de nada, no son comunistas y mejor váyanse a vivir a Cuba y a Venezuela para que vivan el terror totalitario. Entonces no podemos cambiar nada, porque si no nos vamos a convertir en Venezuela. Cualquier otra idea de mundo se rechaza como ideología, pero el capitalismo no es ideología, es natural. Por lo tanto, ya no se necesita aplastar la resistencia, se aplasta la esperanza. Esto está terrible, ¿no? Y también venía un poco en consonancia con lo que decía Piketty y lo que traes tú hace rato. Bueno, traigo dos como citas muy grandes de estas dos, de precarización del trabajo. Voy a tratar de no leerlas más bien. Lo que nos está diciendo es que el capitalismo tardío de esta generación ha mandado a la precarización a un montón de gente, prácticamente a todos los nuevos trabajadores, porque para tener un trabajo estable es casi imposible, ¿no? Dice, los trabajadores tienen que encargarse ellos mismos de su cobertura médica, de sus opciones de jubilación, no hay vacaciones pagadas, el futuro se vuelve más incierto. El trabajo precario genera un antagonismo dentro de la propia clase obrera entre los que tienen un empleo permanente y los que no. Y luego dice, te da una falsa sensación de libertad en la que puedes elegir cuál va a ser tu seguro médico, cuál va a ser la educación de tus hijos, etcétera, pero es una falsa sensación porque otra vez estás rentando todo eso, estás rentando tu seguridad médica, estás rentando la educación de tus hijas, etc. Las consecuencias de la precarización del trabajo. Bien, cuando se nos priva de asistencia sanitaria universal, se nos dice que se supone una nueva libertad de elección, cuando ya no podemos confiar en tener un empleo a largo plazo, se nos dice que se nos brinda una oportunidad de reinventarnos y descubrir nuevos potenciales creativos, inesperados y ocultos de nuestra personalidad. Ya no tienes trabajo estable, pero te puedes descubrir así. Cuando tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos, se nos dice que nos hemos convertido en emprendedores del yo, que actuamos como capitalistas que tienen que elegir libremente cómo invertir los recursos que poseen, que han pedido prestados, en educación, salud y viajes. Bombardeados constantemente por elecciones libres, impuestas, obligados a tomar decisiones, esto es muy importante, para las que ni siquiera estamos debidamente cualificados. Por ejemplo, en cómo invertir el dinero, y sobre las que tampoco poseemos suficiente información. ¿Y quiénes sí poseen suficiente información? Pues los que ya crecieron con empresas y que sus papás ya se han dedicado a invertir, etc. Cada vez más experimentamos nuestra libertad como lo que es en realidad, una carga que nos priva de una auténtica posibilidad de cambio. Como creemos que somos muy libres, pues ya no tenemos que cambiar nada porque somos lo más libres que podemos ser en este mundo. Muy bien, ya este es el último.
Byung-Chul Han, topología de las violencias, no es tipología. Los estadios de la transformación topológica de la violencia dicen, en la época de la Revolución Francesa, la máxima forma de violencia era la decapitación. En la sociedad del siglo XX, especialmente, en la sociedad disciplinaria de Foucault, era la deformación. Sobre todo que te tuvieran confinado en espacios y que estuvieras 8 horas sentado frente a lo que estabas haciendo durante todas esas 8 horas y que tu cuerpo se amoldara a eso, con una vigilancia constante. Pero dice, en el siglo XXI, la sociedad del rendimiento, la principal forma de violencia es la depresión. Y vamos a ver por qué. Dice, en la actualidad la violencia muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, de manera que pueda dar la impresión de que ha desaparecido. El argumento que nos dice Byung-Chul Han es que la violencia ya no está visible de afuera, sino que esa violencia se ha trasladado dentro de nuestros cuerpos. Por eso es topología, que ha cambiado nada más de estar allá afuera a el lugar que habita ahora es dentro de nosotros y nosotros. La modernidad, la interiorización física es uno de los desplazamientos topológicos fundamentales de esa violencia. Esta toma la forma de un conflicto interior. Las tensiones destructivas se disputan internamente en lugar de descargarse hacia afuera. El combate ya no se libra fuera del yo, sino en su interior mismo. Ya no se combate con alguien más, sino estamos combatiendo con nosotros mismos. El sujeto del rendimiento ya no está sometido a nadie. La sociedad del rendimiento es la sociedad de la autoexplotación. El sujeto de rendimiento se explota hasta quedar abrazado, hasta quedar en el burnout. Se desarrolla una autoagresividad que no en pocas ocasiones se agudiza y acaba en la violencia del suicidio. Ese es el argumento que nos presenta entonces Byung-Chul Han. Entonces que la violencia ya es tan sistémica que ya la tenemos dentro de nuestro cuerpo y ya no necesitamos ni siquiera de un explotador que nos esté explotando, sino que nos explotamos más nosotros mismos, nosotras mismas, que si hubiera alguien externo explotando. El cansado sujeto del rendimiento también se atormenta a sí mismo, se consume en una rueda de hámster en la que da vueltas sobre sí mismo cada vez más rápido. Bien, violencia sistémica para Byung-Chul Han. La totalidad del capital que parece absorberlo todo hoy en día presenta una violencia consensual, es decir, que estamos de acuerdo con eso. En lugar de una violencia de causa externa aparece una violencia autogenerada, que es mucho peor que cualquier otra, puesto que la víctima de esa violencia se cree libre. Muy bien, Byung-Chul Han todo entre el mundo. Está bien. A Zizek, dice Byung-Chul Han, le pasa desapercibido que la violencia sistémica tiene lugar sin una dominación, que conlleva una autoexplotación. Es una violencia que no solo afecta a una parte de la sociedad, sino a toda ella. La sociedad del rendimiento occidental generada, por ejemplo, una presión que no solo sojuzga a las mujeres y a la clase dirigente, sino a todos sus miembros. Lo que dice Byung-Chul Han es que esta violencia afecta a todas y todos, es decir, también a los de las clases dominantes. Con respecto a Galtung y Bourdieu, dice, tanto la violencia simbólica de Bourdieu como la violencia estructural de Galtung se distinguen de la violencia sistémica, que es la que propone Byung-Chul Han, que afecta a todos los integrantes de un sistema social y los convierte en víctimas, sin requerir para sus desplazamientos de ningún antagonismo de clase, de ninguna relación jerárquica entre arriba y abajo. El sujeto de esta violencia no es la clase dominante ni una persona que detenta el poder, sino que es el propio sistema. Es decir, aquí ya no hay ni siquiera contra quién rebelarnos, porque es el sistema propio y nosotros mismos nos estamos dominando a nosotros mismos, parecido. La violencia se dirige a sí misma en el sentido de que uno se explota a sí mismo, de que uno es víctima y verdugo al mismo tiempo. Y esos son los argumentos de Byung-Chul Han, o los anteriores que voy a presentar. Las conclusiones. Bien, primero, y parece que nos pusimos de acuerdo, Fabricio y yo, interseccionalidad. Pensar interseccionalmente es indispensable. Quienes no conozcan de dónde surge porque a mí me pareció bien curioso. Ayer me llegó el nuevo libro de Zizek, que curiosamente se llama Ateísmo Cristiano.
sí, dice que la interseccionalidad es indispensable, pero cita a Wikipedia. Entonces, ni siquiera cita a la autora que acuñó este término. Bueno, ¿de dónde salió? De ese artículo de Kimberly Crenshaw. Es un caso, ella es abogada, analiza este caso de 5 mujeres afroamericanas que demandaron a General Motors por discriminación. El tribunal dijo, no podemos tomar la demanda porque con las leyes existentes solo puedes demandar por discriminación racial o por discriminación de género, pero no puedes demandar por las dos. Crenshaw argumenta que esta visión era incompleta, ya que las mujeres afroamericanas experimentaban una discriminación única debido a la intersección entre raza y género. ¿Por qué? Porque General Motors primero no contrataba a personas afrodescendientes, luego empezó a contratar hombres afrodescendientes, y luego varios años después empezó a contratar mujeres, pues las últimas fueron mujeres afrodescendientes. Y las primeras, y a las que dijo, vamos a correr a la gente en ese despido masivo, a los que tengan menos años. Pues quienes tenían menos años, pues las mujeres afrodescendientes. Por eso, dice, es que necesitamos pensar la desigualdad de manera interseccional. Y bueno, ya le han agregado, como bien dice Fabricio, un montón de campos a la interseccionalidad, no nada más raza y género. Dice Kimberly Crenshaw, la experiencia interseccional es mayor que la suma del racismo y el sexismo. El análisis que no tome en consideración la interseccionalidad no puede afrontar suficientemente la particular manera en que están subordinadas las mujeres negras, o si lo tomamos a otro contexto, indígenas chapanecos, etc. Muy bien, ya estas son mis conclusiones. Para mí, las múltiples raíces y formas de la violencia. La violencia sistémica de Han no implica que las otras violencias dejen de existir, es que luego lo lees y parece que las otras ya no existen porque existe la del burnout, pero pues las otras sí existen de facto. Entonces, sino que justamente se interseccionan. Existen todavía violencia directa, guerras, narcoviolencia, atentados, etcétera. Violencia estructural, sigue habiendo explotación, desigualdad, los derechos humanos no se cubren. Violencia cultural, sigue habiendo racismo, sexismo, homofobia. Violencia simbólica, los recortes de la realidad arbitrarios que valoran algunas características sobre otras siguen existiendo. Eso sí, dándole la razón también a Byung-Chul Han, dentro de un sistema que nos lleva a autoexplotarnos hasta el cansancio y que se beneficia de la renta. Creo que eso le falta a Byung-Chul Han, entender que no es nada más que nos estamos autoexplotando, sino que nos están explotando también de manera indirecta, cuando creemos que somos libres porque estamos rentando un montón de cosas. Muy bien, y yo estoy proponiendo esta idea de violencia rizomática, que es como esa plantita que se ve por ahí. ¿Sí? Los brotes de violencia son múltiples, tienen raíces complejas, sobrepuestas, interrelacionadas, se pueden seguir multiplicando radicularmente desde sus bases culturales, estructurales, simbólicas y sistémicas. Es decir, en realidad le doy la razón a todos los anteriores, pero pensándolo que están interconectadas todas esas violencias y tienen los brotes que podemos ver como las guerras, etc. Para terminar, esta frase de Zizek que sí me gustó mucho, la utopía actual es creer que el sistema global existente puede reproducirse indefinidamente. La única manera de ser realista, no utópico, dentro de las coordenadas de este sistema, es pensar dentro de este sistema lo que pueda parecer imposible. Lo que nos está diciendo con este Zizek es, el pensamiento utópico es creer que si seguimos en este sistema, algo va a mejorar o algo va a cambiar. Ser realista es pensar que necesitamos cambiar, cuando generalmente se piensa al revés, ¿no? Que los utópicos son los que quieren cambiar las cosas, que sean mejores. Lo utópico es creer que si seguimos así, algo va a ser mejor. Y muchas gracias. Me pesa poquito. Muchísimas gracias, Héctor. Pues se presta mucho para la reflexión, es muy interesante todo lo que se comparte, la propuesta también que nos presentas, pues es enriquecedora y me parece que muy importante, indispensable pensarlo en estos tiempos y también vincularlo con lo que vamos trabajando desde el cuerpo académico. Entonces,
Tendríamos un espacio corto para una o dos preguntas o comentarios para después tener un pequeño receso y pasar al panel de investigaciones. Entonces, no sé si alguien quisiera preguntar, compartir, comentar antes de irnos al receso. David, levantó las manos. Sí, adelante. No, nada más la anotación de que Galtung llegó a la Ibero por vía de la Universidad de Aguascalientes. Es decir, estamos hablando de los 2000, cuando Tati Carvajal, Victoria, Manu fueron a tomar un curso allá, vieron a Galtung, pasando por España por José Antonio Marina, Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y después se inauguró el programa de Derechos Humanos bajo esa lógica de Galtung y de otros autores, ¿no? Fuimos además los pioneros, no solamente en estudios de género, de pobreza, sino de derechos humanos en la Ibero. Era eso lo que quería decir. Sí, son muy buenas Greta participaciones. Pasadinito y Paco Cascón. Y Paco Cascón también, sí. Era el que venía a ver los cursos de Aguascalientes. Mi sensei. Muy bien, Fabricio. Sí, bueno, mientras si tienen más adelante o algunas, agradecer a Héctor su exposición, preguntarte o preguntarnos. Aquí no apareció así, es otro concepto, claro, no, pero se relaciona el concepto de poder. ¿Cómo lo enfocarías o qué piensas entre poder y violencia? Todo ejercicio de poder, también el pequeño o reticular o mínimo o de resistencia sería violencia, o a lo mejor la pregunta no tiene tanto caso, no está muy bien planteada. Esa es una cuestión, ¿no? Y por otro lado, me gustó la parte de las conclusiones justamente porque también en el seminario que tuvimos de Byung-Chul Han, al leerlo, un poco como al leer a Foucault, es bastante desmovilizador o desalentador, o podríamos un eufemismo un poco optimista sobre las posibilidades, porque el poder está de todos modos en todas partes, incluso el de más abajo ya lo tiene, aunque sea, puede ser asimétrico, pero no se hace hincapié en esa asimetría y en otros roles que se tienen en la sociedad. Y entonces, en las otras violencias, para decir que de todos modos existen esas desigualdades, ¿no? Y entonces puede resultar un poco, por eso, desmovilizador en ese sentido y pesimista, tanto Foucault como Byung-Chul Han, que llega como a esa conclusión y nunca, menos en las obras que hemos analizado, no hay como que una propuesta, efectivamente, él mismo, a escuchar incluso esa parte, se te va la esperanza o las ganas de luchar, porque dice de todos modos, etcétera, y no crea distinción entre una discriminación, una violencia, una desigualdad, un acto de poder. Ahora, como lo veamos según el concepto que padece o que vive, que experimenta, aún con su capacidad de respuesta y de resistencia, una persona, digamos así, efectivamente, que sé yo, afrodescendiente, mujer, en un contexto de un barrio, etcétera, respecto de la persona blanca, rica o de poder, que sí, podrá de alguna manera tener una violencia sistémica y los medios también le influyen o crean algo, etcétera, o hay alguna influencia, pero tiene otra posibilidad de respuesta y también es un actor. A veces hay actores, yo creo que sí hay actores determinantes, no sé si llamarle clase social, pero actores cuando menos de poder, que pues hay que denunciarlos y hay que luchar en contra de ellos, aunque ellos mismos sean parte del sistema, etcétera, pero que sí tienen algún pensamiento, influencia y poder real sobre otros, y bastante, ¿no? El mismo Elon Musk, que se puede mover hasta bolsas de valores, ¿no? Etcétera. O un grupo de 3 agencias, efectivamente pueden decidir, y sí lo deciden y se reúnen entre ellos, y son probablemente 6 hombres blancos de Estados Unidos que deciden si en México la reforma va o no, Los mercados, cosas así. los llamados mercados. Mercado, exactamente, quien tiene poder dominante del mercado podrían ser efectivamente pocas personas. Entonces, ahí está mi cuestión. Alguien levantó la mano. Sofía, ¿Quieren? Sí, justo Sí, los dos y van. de Fabricio, justo me ganó Fabricio. Estaba pensando, les escuchaba a ambos y pensaba en Foucault, ¿no? O sea, que parecería que esta libertad y que se disuelve el panóptico, ¿no? Que ya no estamos sentados y nos están viendo y que el panóptico lo ponemos nosotros
nuestro tiempo, pero me parece que eso sería como una distracción porque realmente a quien le interesa esta explotación no es a uno mismo, sino es a un sistema, ¿no? Que ganes, que no tengas tiempo libre, la cuestión del ocio, ¿no? El ocio que está tomando esto y si pensamos en el ocio es fundamental para un pensamiento libre. Entonces, me parece que dentro de ese discurso lo que se está haciendo es como en esa libertad de que tú eres tu panóptico, tú sabrás cuando en realidad hay un discurso atrás, un sistema que le interesa esta explotación. Y lo pienso en los chicos y las chicas freelance, ¿no? Que están como en esta libertad y que no tienen horario y que viajan, pero que en 30, 40 años en esa rentabilidad no van a tener una seguridad social de ningún tipo, ¿no? Entonces, parecería que esta libertad se vende como algo positivo, pero al final es un sistema que explota y que te hace creer que eres tú el que está decidiendo cuando realmente hay un sistema atrás que es el que está maquilando como esto. Que me parece como más perverso que el panóptico, ¿no? Porque el panóptico por lo menos te lo decía, ¿no? El Estado te lo decía, así es, y te estoy viendo, y si no te gusta, te meto al psiquiátrico, te meto a la cárcel, ahí va a la escuela, pero acá, al disolver el discurso, me parece más peligroso. Y justo pidiendo a Fabricio, creo que no como por ahí. Gerardo también había levantado la mano. Gracias. También gracias, Héctor. No alcancé a escuchar a Fabricio, pero de lo que alcancé a escuchar en tu exposición, esto ya lo hemos platicado en algún otro momento, esta idea de que nos estamos realizando autoexplotándonos, ¿no? Que es una ficción al final del día, pero que es una ficción que funciona bien. Y vamos a las consecuencias de estas ficciones, no solamente funcionan, sino que pareciera que hay muchos mundos todavía que en términos de recursos podríamos explotar para seguir con este modo, ¿no?, de producción. Pero la realidad y lo que estamos viendo con la crisis climática, hídrica, etcétera, es que esto tiene pues, un límite. Entonces a mí me sorprende todavía porque quizás incluso en términos de conciencia, que no sé si decir conciencia porque sería como conciencia de clase, pero también nosotros de repente entramos en esas dinámicas sin darnos cuenta. Y acá un poco lo que decía Sofía, que también a mí me parece desalentador, es el tema de la falta de articulación entre los discursos de resistencias. O sea, sí las hay, pero me parece que están como fragmentadas, y no hay una posibilidad. Y al momento de como intentar hacer algo en bloque, como me da la sensación de que siempre termina un poco el pensamiento como individualista o de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es bien importante revisar a estos autores. Para mí, por dos factores. Uno, el tema de lo cultural. No sé si quieres decir algo al respecto, pero para mí es fundamental cómo culturalmente están conformando este sistema tan eficiente. Y lo otro es pues desde la complejidad. O sea, cómo puedes abordar desde la complejidad estas violencias sin nada más quedar en la descripción, sino proponer un modelo de intervención. Que yo creo que la riqueza que tienen, que tuvieron también las compañeras que andaban como precursoras en estos temas, es que traían un modelo, bueno o malo, pero ahí estaba, ¿no?, el modelo. Entonces, sí es posible desde tu punto de vista que estos modelos, ¿no?, en estas dinámicas estructurales puedan tener éxito, o solamente va a ser como, digamos, cuando estás enfermo que te dan, ¿cómo es? O sea, sí, nada más paliativos. Ahora no son paliativos que no van a llegar a ningún lado. Bueno, como Rosana Regui, yo creo que soy también optimista de closet. Lo que presentó Fabricio en el esquemita, sobre todo la parte de abajo de la resistencia, me pareció también muy esclarecedor, porque después de leer a estos cuatro como que te quedas sin esperanza de nada. Pero que efectivamente sí existen resistencias, aunque estamos como súper desarticulados, cada quien por su lado, peleados todos contra todos. Yo hace poco fui a una de las manifestaciones respecto a Palestina, está pasando en Palestina, y pues nada más vi a un chorro de personas que todos están peleados contra todos y que se juntaron en ese momento. O sea, como de
de todos estos grupos que unos no se hablan con los otros, pero bueno, se dio la coyuntura para ese tipo de manifestación. Entonces, creo que pues como que cada quien estamos haciendo nuestra luchita y lo que no estamos pudiendo es organizarnos. Y en alguna vez había leído a Deleuze que justamente dice que lo más difícil es organizarse, o sea, el ponerse de acuerdo entre todas estas, como que hay un chorro, ya están todas las respuestas contra lo que está pasando de manera sistémica, compleja, etcétera, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Tal vez eso sería el paso en el que tendríamos que estar trabajando. Una consideración. Justo veo que estamos más o menos en la línea de discusión muy coherente y rizomática, positivamente rizomática, en el sentido de las dudas que surgen, ¿no? Y un poco la parte, sí, de la presentación a que aludíamos era esta de, pues, ejes de dominación, si queremos, o sistémicos, ejes de justificación discursiva o hegemónico de creación de consenso en que ya naturalizamos, pero ejes también de resistencia en que de alguna manera desnaturalizamos por un lado, pero sin caer quizás en dos degeneraciones de ese tipo que es pesimismo cósmico, al estilo, todos tienen el mismo poder, pero no se puede hacer nada del sistema si no hay unión de luchas, por un lado. Y una cosa que describías con otros términos, Gerardo, eso que decía yo del tribalismo, en lugar de moverse hacia un mayor universalismo de las luchas, pero también de las concepciones, ¿no? Que no significa aniquilar y anular las diferencias, sino revalorar identidades, diferencias, etcétera, pero sin radicalizar demasiado o separar demasiado eso. Entonces, que aquí lo llamamos, o lo puse aquí como tribalismo, no, tampoco lo inventé yo el término, pero es una parte del debate también político, sí. Entonces, bueno, de mi parte sería esto, creo que si no hay más dudas. Sí, yo creo que si no hubiera más dudas o comentarios, podríamos dar espacio, unos 5 minutos de receso para regresar al panel de investigaciones y proyectos del cuerpo académico. Muchísimas gracias a Héctor y a Fabricio. Por aquí hay unos agradecimientos para hacerles entrega. Y pues aprovechen a Héctor que está acá para que le inviten a comer un cafecito, no sé, y que ahí puedan seguir dialogando sobre estos temas indispensables.